Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la licenciada Claudia Barre, docente de la materia de filosofía. Ya estamos en la semana número 12 y hoy vamos a hablar con un tema fundamental dentro de la filosofía contemporánea, como es el neorrealismo y el neopositivismo. Estas corrientes surgen en el siglo XX como respuesta a las grandes preguntas filosóficas desde una mirada más científica, lógica y racional. Ambas buscan darle a la filosofía un carácter más riguroso, alejándose de las especulaciones metafísicas y acercándose a los métodos propios de las ciencias. A lo largo de esta clase, vamos a comprender qué propone cada corriente, cuáles son sus principales representantes y cómo influyen en la forma moderna de entender el conocimiento, la realidad y el lenguaje. Les invito a que prestemos mucha atención y reflexionemos críticamente sobre estas ideas, ya que muchas de ellas siguen influyendo en la manera que hoy pensamos y nos relacionamos con el mundo. ¿Qué es el neorrealismo? El neorrealismo es una corriente filosófica que surge en Inglaterra en los siglos XIX y XX como una reacción contra el idealismo, especialmente contra la idea de que la realidad depende de la mente o del pensamiento del sujeto. A diferencia del idealismo, el neorrealismo afirma que el mundo existe por sí mismo, independientemente de nuestras ideas o percepciones. Es decir, la realidad no es una construcción mental, sino que está fuera y podemos conocerla. Esta corriente se basa en el empirismo y en el realismo, lo que significa que el conocimiento comienza con la experiencia sensible, en lo que vemos, tocamos, oímos, percibimos por los sentidos. En resumen, el neorrealismo sostiene que es posible captar la realidad directamente a través de la experiencia, sin que ésta tenga que pasar necesariamente por una interpretación mental o subjetiva. Bertrand Russell fue uno de los principales representantes del neorrealismo y una figura central en la filosofía del siglo XX. Su pensamiento se caracteriza por ser científico, lógico y profundamente crítico. Russell creía que la filosofía debía ser clara y rigurosa como la matemática o la ciencia. Por eso defendió una filosofía basada en el análisis lógico del lenguaje y de las ideas. Rechazó la metafísica tradicional, es decir, aquellas ideas abstractas que no pueden comprobarse con la experiencia ni con la lógica. En su lugar, se enfocó en el estudio de conceptos concretos y verificables. Además, fue agnóstico, lo que significa que no afirma ni negaba la existencia de Dios. Y fue un firme defensor del pensamiento racional, libre y crítico. Su trabajo influyó enormemente en la filosofía analítica y en el desarrollo de la filosofía moderna más cercana a la ciencia. Postulados del neorrealismo. El neorrealismo sostiene varios principios fundamentales que marcan su diferencia entre las otras corrientes filosóficas más especulativas. Estos son sus principales postulados. Todo conocimiento viene de la experiencia visible. ¿Qué nos dice? Que para los neorrealistas la única fuente válida de conocimiento es la experiencia que recibimos a través de los sentidos. No existen verdades innatas ni ideas fuera de la realidad observable. El alma humana no es una sustancia sino un conjunto de ideas. El alma humana no es una sustancia separada sino simplemente un conjunto de ideas, sensaciones y pensamientos. Esto significa que no creen en una alma eterna o independientemente del cuerpo, sino que la mente es una función del cuerpo y de sus procesos. La filosofía debe aclarar el lenguaje de la ciencia, no inventar explicaciones metafísicas,
Su tarea es ayudar a precisar los conceptos científicos y eliminar confusiones y evitar totalmente los malos entendidos. La religión nace del temor, no del conocimiento. En lugar de buscar verdades racionales, muchas creencias religiosas aparecen como respuestas emocionales ante el miedo o la muerte al sufrimiento. En conjunto, estos postulados muestran cómo el neorrealismo defiende una filosofía clara, empírica y útil, al servicio del conocimiento y alejada de lo abstracto o lo dogmático. Ahora hablemos de qué es el neopositivismo. El neopositivismo, también llamado positivismo lógico, es una corriente filosófica que surge en el siglo XX como una evolución del positivismo clásico de Augusto Comte, pero es un enfoque más riguroso y lógico. Se caracteriza por tener un enfoque científico y antimetafísico, lo que significa que rechaza todas aquellas afirmaciones que no se pueden comprobar con la experiencia o con la lógica formal. Para los neopositivistas, solo es válida la información que puede verificarse empíricamente, es decir, a través de la observación, la medición o la experimentación. Todo aquello que no pueda ser verificado, como ideas religiosas, morales o metafísicas, carece de sentido en el ámbito del conocimiento. Consideran que la física es el modelo ideal de la ciencia, ya que sus teorías pueden ponerse a prueba o describen con precisión la realidad natural. En resumen, el neopositivismo busca hacer de la filosofía una herramienta que aclare el lenguaje de la ciencia, eliminando confusiones y centrando el pensamiento en lo que se puede demostrar de manera objetiva. El positivismo lógico. El positivismo lógico es una corriente, como ya les decía, desarrollada en el siglo XX por un grupo de filósofos y científicos conocidos como el Círculo de Viena, así como también como pensadores asociados a los círculos de Berlín y de Varsovia. Su objetivo principal era darle a la filosofía la precisión y el rigor de la ciencia, especialmente de la física y de la lógica. Una de sus ideas fundamentales es que las leyes lógicas no describen al mundo en sí, sino que funcionan como reglas gramaticales o herramientas para ordenar nuestra experiencia. Es decir, no nos dicen cómo es la realidad, sino cómo debemos organizar el lenguaje para hablar de ella de forma clara y coherente. Un representante clave de esta corriente fue Rudolf Carnap, quien propuso que para analizar correctamente el lenguaje es necesario utilizar un metalenguaje. Esto significa un lenguaje especial que nos permite hablar del propio lenguaje para aclarar su estructura, evitar ambigüedades y eliminar conceptos que no pueden verificarse. En resumen, el positivismo lógico rechaza lo metafísico, defiende el uso del lenguaje claro y verificable y apuesta por una filosofía al servicio de la ciencia. Diferencias clave entre el neorrealismo y el neopositivismo. Aunque el neorrealismo y el neopositivismo surgen en la misma época y comparten un interés por el conocimiento científico, tienen diferencias fundamentales en sus enfoques. Lo primero, sobre la realidad. El neorrealismo sostiene que la realidad es accesible directamente a través de la experiencia sensible. El neopositivismo va más allá. Solo acepta como válido aquello que pueda verificarse empíricamente. Si algo no puede comprobarse como los sentidos o mediante la lógica, simplemente no tiene sentido para la filosofía. El segundo, el rol de la filosofía. Para el neorrealismo, la filosofía debe ayudar a analizar lógicamente la realidad y aclarar conceptos del mundo. En cambio, el neopositivismo ve a la filosofía como una crítica del lenguaje científico, centrada en eliminar errores, confusiones y afirmaciones sin fundamento verificable. La tercera es la influencia filosófica.
El neorrealismo se apoya en el empirismo clásico como el de Locke o Hume. El neopositivismo adopta un enfoque científico radical, incorporando la lógica matemática y la filosofía del lenguaje. La cuarta son los representantes principales. En el neorrealismo destaca Bertrand Russell. En el neopositivismo, los principales son Rudolf Carnap y Ludwig Wittgenstein en su primera etapa. En conclusión, mientras el neorrealismo se enfoca en el contacto directo con la realidad, el neopositivismo exige que todo conocimiento sea lógico, claro y verificablemente científicamente. Hagamos una conclusión de lo que hemos visto el día de hoy. Para finalizar, podemos decir que tanto el neorrealismo como el neopositivismo son corrientes fundamentales dentro de la filosofía contemporánea, ya que comparten el objetivo de alcanzar un conocimiento riguroso, claro y con base científica. Ambas se oponen a la metafísica tradicional y a los discursos basados únicamente en la fe o en afirmaciones que no pueden comprobarse. Su influencia ha sido tan importante que muchas de sus ideas y métodos todavía están presentes hoy en día en la llamada filosofía analítica contemporánea, que sigue enfocada en el análisis del lenguaje, la lógica y la ciencia como herramientas fundamentales del pensamiento filosófico. Estas corrientes nos enseñan que la filosofía también puede ser una disciplina precisa, crítica y útil para comprender mejor al mundo en el que nos rodea. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que este recorrido sobre el neorrealismo y el neopositivismo les haya ayudado a comprender cómo la filosofía también puede aclararse en la ciencia y en el pensamiento lógico, para responder grandes preguntas sobre la realidad y el conocimiento. Les animo a seguir reflexionando con mente crítica y abierta y a no dejar nunca de cuestionar y buscar respuestas fundamentales. Nos vemos la siguiente clase y que tengan un excelente día. Muchas gracias.